Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy nos reunimos en espíritu para reflexionar sobre un tema, lo cual surge como reacción ante la pérdida, la adversidad o el paso por una situación difícil. Es el tema sobre la aflicción, que aunque nos afecte, no debe ser tomado como señal de abandono de nuestro Dios. La aflicción es una realidad que nadie puede evitar. Llega sin avisar y muchas veces permanece más tiempo del que quisiéramos. Puede manifestarse como enfermedad, pérdida, rechazo, traición, problemas económicos, conflictos familiares o luchas internas como ansiedad y temor. En Salmo 119, versos del 49 hasta el 56, el salmista abre su corazón y nos permite ver cómo enfrenta su dolor. No niega su sufrimiento ni tampoco lo minimiza, pero tampoco permite que lo destruya. En medio de su angustia encuentra algo más fuerte que la aflicción. Y lo más fuerte que la aflicción es la palabra de Dios. Amados hermanos, vamos a leer este pasaje bíblico para poder entender más sobre el tema de la aflicción y cómo debemos enfrentarla. Abran sus Biblias en el Salmo 119, versículos del 49 al 56. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Queridos hermanos, en estos dos versículos vamos a hacer una pausa para escuchar bien lo que dice el salmista. Cuando el salmista dice, acuérdate de la palabra, y no está insinuando que Dios pueda olvidar. En el lenguaje bíblico, acordarse significa intervenir conforme a una promesa. Es como si estuviera diciendo, Señor, tú prometiste sostenerme, ahora actúa según tu palabra y tu voluntad. No es una exigencia arrogante, sino una súplica confiada. Él ora apoyándose en lo que Dios ya ha dicho. Su fe no está basada en emociones, sino en una promesa previa. Ahora seguimos leyendo los versos 51 y 52. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. En estos versos, vemos al salmista enfrentando una gran oposición. Estaba enfrentando personas soberbias y arrogantes, así como nos pasa a casi todos nosotros. Los soberbios son personas arrogantes y autosuficientes, que desprecian la autoridad de Dios y se sienten superiores. Sabemos que la burla duele, porque no es solo desacuerdo, sino que también se manifiesta como un desprecio. Probablemente se burlaban de su fe, de su obediencia o de su confianza en Dios. Al igual que el salmista, nosotros también podemos estar siendo ridiculizados por mantenernos fiel a Dios. Esto nos muestra que la fidelidad a Dios no siempre trae aprobación humana. A veces provoca rechazo hasta de la misma familia y amistades. Después de haber dicho sobre las burlas, el salmista dice algo poderoso, algo que nosotros jamás debemos dejar de hacer. Dice, mas no me he apartado de tu ley. Aquí está la clave del versículo. A pesar de la presión social, del desprecio y la humillación, el salmista decidió permanecer firme. Por más que se burlen de nosotros, nos desprecien o nos odien, eso no significa que las promesas de Dios fallaron. Queridos hermanos, nunca permitan que la opinión de otros, la vergüenza y la presión externa, te hagan desviar de la obediencia a Dios. En el versículo 52, el salmista cambia el enfoque cuando dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. En lugar de concentrarse en la burla, decide recordar los juicios antiguos de Dios. Y quizás usted se pregunte, ¿qué significan los juicios antiguos de Dios? ¿Por qué recordar estos? Déjame decirte que los juicios aquí se refieren a 3 puntos importantes. Primero, las decisiones justas de Dios. Segundo, sus actos poderosos en el pasado. Y tercero, cómo Él ha defendido y vindicado a los suyos. Quiero, hermanos, que tengan algo muy presente. Si les es posible, escríbanlo y colóquenlo en un lugar donde siempre puedan verlo. Y dice, recordar la fidelidad pasada de Dios te fortalece en la prueba presente. Vuelvo a repetirlo. Recordar la fidelidad pasada de Dios
te fortalece en la prueba presente. En vez de ahogarte en las pruebas creyendo que no hay solución, o que tal vez están muy lejos de ti, mejor recuerda de todos los problemas y aflicciones de donde Dios te ha sacado. Esto va a fortalecerte en las pruebas presentes. El salmista sigue diciendo: y me consolé. Luego de haber dicho que se acordó de los juicios antiguos, dice que se consoló. Y nos preguntamos, ¿cómo pudo consolarse en medio de tanta oposición y burlas? Para el salmista el consuelo vino cuando cambió el enfoque. Porque cuando nosotros descansamos en las promesas de Dios, aunque no hayan llegado, aunque las veamos lejos, podemos vencer las burlas y la oposición. El consuelo no vino cuando los soberbios dejaron de burlarse del salmista. Vino cuando él decidió recordar quién es Dios y de qué manera Dios actúa, o sea, la burla seguía, pero su corazón estaba firme. Seguimos leyendo para terminar, con los versículos del 53 hasta el 56. Y dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos, que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. La palabra horror aquí expresa una profunda indignación y dolor interior. No es miedo solamente. Es una mezcla de tristeza y estremecimiento espiritual. El salmista no está reaccionando por orgullo personal. Lo que le duele es que los inicuos dejan tu ley, es decir, abandonan los caminos de Dios. Su corazón está alineado con el corazón de Dios. Le duele el pecado porque ama la justicia. Esto revela sensibilidad espiritual. Cuando nosotros amamos a Dios, no podemos ser indiferentes ante la maldad. Podemos ver cómo el salmista resalta el hecho de que era un extranjero mientras sufría las aflicciones. O sea, vivía lejos de su tierra, se sentía fuera de lugar y atravesaba una etapa de soledad. Pero aún así, la palabra de Dios fue su música interior. Amados, aunque estemos en tierra extranjera y nos llegue la aflicción, cuando el entorno sea incierto, recuerda algo muy importante. La palabra de Dios, sus promesas, pueden convertirse en nuestra melodía de esperanza. El salmista sigue diciendo que en la noche se acordó del nombre de Dios. Recordemos algo. La palabra noche en la Biblia muchas veces simboliza prueba, soledad, ansiedad, momentos de insomnio o angustia. En lugar de dejar que la noche se llenara de temor, el salmista la llenó con el recuerdo del nombre de Dios. Cuando esté atravesando pruebas y aflicciones, tengan el nombre que tengan, siempre recuérdales a cada una el poderoso nombre de Dios. Porque recordar el nombre de Dios significa recordar su carácter, su fidelidad y su poder. Hermanos oyentes, muchas veces el enemigo intenta convencernos de que la aflicción es permanente, pero este pasaje nos recuerda que el dolor es una etapa, no un destino. La aflicción puede ser intensa, pero es temporal cuando nuestra esperanza está en Dios. En tiempos difíciles, nuestra memoria espiritual es clave. Cuando olvidamos lo que Dios ha dicho, el temor ocupa ese espacio, pero cuando recordamos sus promesas, la esperanza renace. En los momentos de pruebas, en esos tiempos donde sentimos angustia, ansiedad, pánico y hasta rechazo, necesitamos recordar 3 puntos claves. Que Dios no te abandona, que Él obra aun cuando no lo ves, y que su propósito sigue en pie, incluso en medio del dolor. Y todo esto lo necesitamos recordar, porque la esperanza no nace del cambio de circunstancias, sino del recuerdo de lo que Dios ha prometido. Quiero terminar con una reflexión muy hermosa. Dice así: hay días en que no tenemos respuestas, pero sin embargo sí tenemos promesas. Y esas promesas son suficientes para sostenernos. Amados hermanos y oyentes, cierren sus ojos y levantemos una oración al Señor. Hoy venimos delante de ti, reconociendo que muchas veces la aflicción toca nuestra vida. Hay momentos en que el dolor pesa, en que la burla nos hiere, en que la injusticia nos entristece.
y en que la noche parece larga. Pero así como el salmista, queremos recordar tu palabra. Queremos aferrarnos a las promesas que nos han dado esperanza. Cuando todo alrededor sea incierto, que tu verdad sea nuestro ancla firme. Padre, si el horror y la tristeza nos invaden al ver la maldad, guarda nuestro corazón sensible pero fortalecido. No permitas que el desánimo nos aparte de tu ley. Que aunque otros se alejen, nosotros permanezcamos fieles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, recuerda agradecer, confiar y perseverar. Nos encontramos en el próximo tiempo devocional. Que el Señor te guarde y te fortalezca en todo tiempo.